Hola, estamos en el canal Aprende sin parar. ¿Empezamos la lección? Estructura interna de la Tierra. Capas, placas tectónicas y terremotos explicado fácil. Hola exploradores, en este vídeo vamos a aprender todo sobre la estructura interna de la Tierra, un tema súper importante para primaria y secundaria. Y que seguro entrará en tu examen. Primero veremos las capas internas de la Tierra, cómo está formada por dentro y qué función tiene cada parte. Y después aprenderemos qué son las placas tectónicas, cómo se mueven y por qué estos movimientos producen terremotos, maremotos y cambios en el relieve. No te vayas porque todo lo que necesitas para tu examen está aquí explicado fácil y con ejemplos. La estructura interna de la Tierra. La Tierra no es una esfera uniforme. Está formada por varias capas que se diferencian por sus materiales, su temperatura y su estado, sólido o líquido. Estas capas están organizadas desde el exterior hacia el centro del planeta. 1. Las capas de la Tierra. Para entender bien el interior de nuestro planeta, lo explicaremos en dos partes. Primero, las capas de la Tierra según su composición química, es decir, qué materiales las forman. Después, las capas según la dinámica interna, que explican cómo se mueven esos materiales y cómo eso provoca las placas tectónicas y los terremotos. Modelo geoquímico. Según su composición química, la Tierra está formada por tres capas: núcleo, manto y corteza. Núcleo. Desde los 2.900 kilómetros hasta los 6.378 kilómetros. Formado principalmente por hierro y níquel. Produce el campo magnético terrestre. Se divide en núcleo externo, líquido, núcleo interno, sólido y muy caliente, aproximadamente unos 6.000 grados Celsius. Manto. Desde los 670 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros. Compuesto por silicatos. Temperatura entre 1000 grados Celsius y 4000 grados Celsius. Se divide en manto superior, manto inferior. Corteza, capa más fina y externa. Formada por roca sólida. Tipos de corteza. Continental, 35 kilómetros de espesor aproximadamente. Oceánica, entre 8 y 10 kilómetros. Modelo geodinámico. Ahora veremos cómo se comportan los materiales dentro de la Tierra. Si son sólidos, líquidos, rígidos o plásticos. Esto nos ayuda a entender los movimientos tectónicos. Según este modelo, la Tierra tiene 4 capas: endosfera, mesosfera, astenosfera y litosfera. Endosfera, zona sólida interna que coincide con el núcleo terrestre. Mesosfera, parte del manto con material muy caliente y viscoso. Astenosfera, material semifundido, llega hasta los 300 kilómetros de profundidad. Es muy importante, las placas tectónicas flotan y se mueven sobre ella. Litosfera, capa más superficial, rígida, formada por la corteza y la parte superior del manto. Se rompe en placas tectónicas. 2. Las placas tectónicas y los movimientos tectónicos. La litosfera está dividida en grandes bloques llamados placas tectónicas. Estas placas se mueven porque debajo está la astenosfera, que es semifundida y actúa como una capa más plástica. Además, la litosfera se mantiene en equilibrio gracias a un proceso llamado equilibrio isostático. Esto significa que las diferentes partes de la corteza flotan sobre el manto, igual que un bloque de hielo flota sobre el agua. Cuando una zona pesa más, por ejemplo, cuando se forma una cadena montañosa o se acumula hielo, esa parte se hunde un poco. Y cuando pierde peso, como al erosionarse o derretirse el hielo, vuelve a elevarse. Este ajuste continuo mantiene a la litosfera en equilibrio. Tipos de movimientos tectónicos. 1. Separación. Dorsales oceánicas. Las placas se separan, el magma asciende y se forma corteza nueva. 2. Choque. Montañas, volcanes, subducción. Las placas chocan. Si una es oceánica y la otra continental, se produce subducción. Si son dos continentales, se levantan montañas. 3. Deslizamiento, fallas y terremotos. Dos placas se mueven lateralmente una junto a la otra, causando fallas y terremotos. Terremoto o maremoto. Cuando las placas se rompen o liberan energía, se producen terremotos. Hipocentro, punto interno donde se origina. Epicentro, punto en la superficie donde más se siente. Si el terremoto ocurre bajo el mar, se le llama maremoto o tsunami. Hay dos formas de medir los terremotos. 1. Escala de Richter, mide la magnitud, es decir, la energía liberada. 2. Escala de Mercalli, mide la intensidad, es decir, los daños y cómo lo siente la población.
Ahora ya conoces toda la estructura interna de la Tierra. Las capas según su composición química. Las capas según su dinámica interna. Las placas tectónicas. Y los 3 movimientos tectónicos. Con esto estás totalmente preparado para tu examen. ¿Te ha gustado? Entonces suscríbete al canal, dale like y a la campanita, así no te perderás nada. Muchas gracias por aprender con nosotros y compartir este vídeo.